Vale. ¿Me vas a preguntar en orden? Sí, o sea, iba a seguir más. Sí, yo creo que sí, porque Vale, genial. a ti te viene bien, ¿no? Sí. Por tu chuleta, así, ¿no? Con papeles. Vale, bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos porque hoy tengo conmigo a Carlota Summers, ella es psicóloga y nada, me parecía muy curiosa la idea de hacer un poco de charla con ella y hablar sobre algunas de las preguntas que a mí y bueno, a algunos conocidos y colegas a los que les he preguntado sobre, bueno, de cosas que mezclan psicología y rol, ¿no? Preguntar un poquito, también desmitificar algunas cosas, pero bueno, tampoco me quiero andar mucho por las ramas, lo vais a ver ahora. Así que nada, Carlota, bienvenida, bienvenida a Nigromarte. Muchas gracias. Es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantada. Me ha hecho mucha ilusión que me avises. Me he sentido muy pro. Ya veis, bueno, que sepáis que aunque Carlota es muy pro, yo la conozco, ¿vale? Personalmente, es mi amiga, o sea que, bueno, por eso la he elegido a ella y no a otra persona, pero la verdad que hemos estado charlando sobre los conceptos que queríamos hablar y tal, y yo creo que han salido cosas muy guays, muy interesantes, y nada, Sí, ha sido muy interesante el proyecto, la verdad. Me pareció muy guay. Además, también soy rolera, que conste. eso, que también es importante, claro, era una de mis movidas para hacer la criba, ¿no? De gente que o por lo menos tuviese idea de lo que íbamos a charlar, no solo de psicología. Vale, pues nada, yo me he estructurado la entrevista en preguntas, ¿vale? Así que, bueno, pues yo te voy a ir preguntando cositas y vamos charlando sobre conceptos, ¿vale? Vale, pues nada, vamos a hablar del primer tema que nos ocupa hoy y es ¿qué aporta interpretar un personaje y poder controlar sus acciones? A ver, partiendo de la base de que con los juegos de rol tienes que crear un personaje y con unas características determinadas, un carácter en sí mismo, una historia, un bagaje, unas habilidades, pues te permite, digamos, soñar un poco en grande, ¿no? Proyectar o sublimar preocupaciones o problemas que tenga el usuario. Es una forma también de expresarte de una forma más inconsciente, porque no es lo mismo decir, a mí me pasa esto, que de repente proyectarlo en un personaje, ¿no? Habla mucho de deseos que puede tener el usuario o de frustraciones, de represión o incluso de expresión de la misma identidad. Entonces, el rol lo que facilita es tener esa libertad sin límites que en la vida real pues no podemos ir cargándonos gente así a mansalva como hacemos en el rol, ni fastidiándonos a nuestros amigos como si fuéramos sus enemigos más que nada. Claro, Y de hecho, bueno, el rol que ejerce cada personaje da también información sobre el rol que ejerce en su propia vida, el que percibe que ejerce, el que le gustaría o el que necesitaría a lo mejor ejercer. Por ejemplo, una persona que se siente débil en la vida real a lo mejor preferiría crear, pues digamos, un guerrero claro, humano con fuerza 5 a tope o, vamos, dependiendo de las reglas del juego, pues con una fuerza descomunal, experto en armas y con, vamos, pues un tocho de tío, ¿no? Y así, de esa forma, digamos, proyectar la necesidad que tiene de sentirse un poco más fuerte, un poco más protector de sí mismo, ¿no? claro. O sea que no solo nos valdría un poco como para hacer un poco de análisis, ¿no? De cómo funciona el cerebro de esa persona y cómo se comporta en la vida real, por lo que refleja él con su personaje en el juego, sino que además, claro, esa persona tiene la oportunidad de, si yo en mi vida tengo, no sé si voy a utilizar la palabra correcta, pero complejo de tal, yo luego me puedo hacer como lo contrario, ¿no? Puedo como volcar mis frustraciones en interpretar lo contrario a lo que yo soy o lo que a lo mejor las partes que no les gustan, ¿no? De su propia vida o del rol que desempeña él. Correcto. Correcto, o incluso directamente proyectarse a sí mismo y ser un personaje muy sumiso, que sigue a la manada, Claro, continúa la marcha con el grupo y cumple los objetivos de una manera un poco más indirecta. claro. Que quizá a lo mejor eso sería incluso lo más cómodo, ¿no? Para una persona, interpretar su propia personalidad. Como, bueno,
tiene prácticamente cero interpretación. Es como meterte tú mismo en la historia, pero sigue siendo tú, ¿no? Exacto, exacto. Requiere empatía, crear un personaje con el que no te identificas, digamos. Claro. Te voy a seguir preguntando cositas, si te viene bien. Claro, me viene estupendo, no tengo nada mejor que hacer. Me alegro, porque si no ya te puedes ir yendo. Te iba a preguntar sobre los beneficios que puede tener jugar al rol desde edades muy tempranas. Edades muy tempranas, interprétalo como quieras, porque es una cosa que a mí me llama mucho la atención y que también me ha preguntado la gente. Pues esta es la pregunta que a mí me ha parecido también muy interesante porque, claro, estamos en una sociedad completamente invadidos por las tecnologías en el que se está enseñando a nuestros pequeños, a los menores, digamos, a la inmediatez, a que la mayor parte de los juegos no son de rol, digamos, con una libertad total, como tiene... O sea, es que la libertad de los juegos de rol de mesa la da el máster, básicamente. El máster es el que tiene las normas y si él quiere que sea un despiporre, pues lo va a ser. Sin embargo, claro, normalmente los juegos, pues Call of Duty o Pokémon o digamos cualquier juego así convencional al que pueda jugar cualquier chaval, tienen unos objetivos muy determinados, muy concretos, tienes que seguir una historia que ya está prácticamente marcada. Otra cosa sería a lo mejor los juegos de rol, pero más de historias, como por ejemplo existen de Harry Potter o de Juego de Tronos, por ejemplo, que están muy chulos, precisamente también me gustan porque tienen más libertad de decisión, ¿no? Pero aún así la historia está más marcada porque es un robot al final. Sin embargo, en este tipo de juegos de rol de mesa, lo que permite es desplegar toda la imaginación posible y la creatividad, que al final es algo que se está perdiendo. Tú le dices a un chaval, no tienes móvil, no tienes consola, estás aquí en medio del campo con un palo y una piedra y es que no saben qué hacer y para mí es que eso era la leche. Total. Entonces... Bueno, en ese sentido es importante también que, obviamente, yo sí que lo veo muy recomendable, siempre adaptados a la edad de cada chaval, porque no es lo mismo que juegue a rol un niño de 7 años, de 6, que un chaval de 16, que un chaval de 12 que está ahí en el limbo y no sabes muy bien qué es lo correcto, ¿no? Hoy en día, claro, los videojuegos que están recomendados para más de 18, pues los utilizan chavales que tienen a lo mejor 9, pero eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que un chaval no esté expuesto a niveles de violencia o de inmoralidad tan heavy como se pueden generar en un juego con tanta libertad como es el juego de rol de mesa. Es el mismo jugador el que elige el carácter, la historia, sus objetivos, sus motivos a lo largo de toda la campaña y hay una libertad máxima, pero a lo largo de la campaña precisamente te das cuenta de que no puedes hacer lo que te dé la gana. No tienes tantísima libertad, sino que tienes que aprender precisamente a regular tus propios deseos por el bien del grupo o por el bien de lo que tú quieras conseguir en el juego. De esa forma también trabajas el trabajo en equipo y la estrategia, que es muy importante. La estrategia se trabaja mucho con el ajedrez, pero también con este tipo de juegos, ¿no? Porque al final tienes que conseguir tu objetivo, pero en conjunto con el resto del equipo, digamos. Claro, y además hay siempre infinitas maneras de conseguir la misma cosa, que a mí es una de las cosas que más me molan del rol, que es como, bueno, pues yo qué sé, si tienes que entrar en la fortaleza tal y cargarte a tal tío, lo puedes hacer de 1000 millones de maneras distintas y ahí es donde mola ver cómo los personajes, cada uno coge, lo interpreta como quieran y hacen planes que además yo como máster siempre te dan por el trasero un poquito y hacen una cosa que no habías pensado ni en tus sueños más locos, que sí. Pues me parece muy interesante porque yo sinceramente te hice esta pregunta un poco en plan... quiero que me digas que está guay que los niños jueguen al rol, ¿no? Pero sí que has matizado una cosa muy, muy importante y es que, claro, no les puedes meter a los niños cualquier tipo de contenido a cualquier edad, eso es evidente, ¿no? Pero quizá algo que no se me había ocurrido. Exacto. Porque, claro, yo no puedo meter a un niño de 8 años a jugar a Dungeons and Dragons, aunque yo simplifique las reglas y tal, lo que sea, para que el sistema sea más accesible a ellos, más fácil. Pero, claro, no les puedo poner ahí a descuartizar goblins, ¿no?
Exacto, o sea, en los niveles de violencia, si se introduce alguna limitación en cuanto a asuntos morales, ¿no? Claro, O de también. sexo, por ejemplo, que no estén expuestos a sexo explícito, ¿no? Aunque sea imaginado, Sí, pero a edades muy tempranas si no están acorde con su nivel de desarrollo. claro. De Me hecho, gusta. es muy interesante también que son, o sea, los mismos jugadores, hay tanta libertad en los juegos de rol de mesa Ujú. que es que le pilla desprevenido al mismo máster. Mm. Y es que lo que has dicho antes, tú pones ahí un troll de las cavernas, ¿no? Para que se lo carguen y es que a lo mejor deciden pirarse y que le den por saco a esa historia. O Sí, sea, sí, sí, y se van a otra cosa y tú tienes que rayarte para claro. ver a dónde les O llevas le y qué engañan y le hacer. consiguen convencer de que es su amigo y ahora de repente no solo no han perdido vida al enfrentarse a ese troll, sino que encima le tienen de aliado y ahora jódete porque ya van a pasar por el resto de cosas como un rastrillo de hierro, ¿sabes? Exacto. Iba por ahí, me lo has recordado, la cosa que quería comentar, que era que es de las cosas que más les cuesta a la gente comprender o habituarse a los juegos de rol, y es que como normalmente la peña viene del videojuego típico, que tú un videojuego, como dices tú, por muy bien que lo hagas, tienes X opciones, no puedes hacer lo que sea, en un juego de rol sí, ¿no? O sea, dentro de la física y la realidad del mundo donde vive tu personaje puedes hacer lo que quieras. Entonces, hay gente que es verdad que como que se pilla con eso, ¿no? Un poco diciendo, hostia, ¿qué hago? Porque hay tantas opciones que... Bueno, de hecho yo he tenido comentarios de gente que es como, joder, tío, me he sentido tan abrumado que al final lo único que estoy haciendo es dar mandoblazos con la espada porque hay tantas opciones que ya ni siquiera se me ocurre otra más. Cuando en los videojuegos estoy, joder, si pudiera tirar esa pared abajo o si pudiera montarme en no sé qué y salir volando. Y luego cuando lo tienes delante, ese amalgama de opciones, luego de repente es como que no las tienes porque no estás acostumbrado y es abrumador. Eso sucede muchísimo y de hecho yo trabajo en una fundación que trabaja con menores, digamos, con niños y adolescentes y ahí se nota muchísimo. Les preguntas a los chiquillos que piensen alguna opción. Yo trabajo más con problemáticas, ¿no? Digamos, llaman personas que necesitan ayuda con algún asunto o algo y yo estoy en un servicio telefónico de atención psicológica. Entonces, llega un momento que les dices, bueno, y si pudiera pasar cualquier cosa, ¿qué te gustaría a ti? Si les abres el abanico, o sea, o les das una opción de A, B, C, Claro. o es que es un no sé, no sé, no sé, no sé, constante. Claro. Pues a mí me parece de las cosas más enriquecedoras al final del rol, porque al final cuando te haces a eso, es que, joder, yo lo he notado en mí mismo, o sea que la capacidad de inventiva, de imaginación y de resolución de problemas, como dices tú, y de encontrar mil millones de soluciones a lo mismo, se nota y mucho. Vale, esta está guay. Te quiero preguntar, ¿resolver dilemas morales en el rol puede contribuir a desarrollar la empatía y habilidades similares en la vida real, como persona y no personaje? Pues en ese sentido no hay nada claro, porque el rol de cada personaje lo decide la persona, ¿no? Digamos. Entonces, si el personaje dista mucho, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes, si el personaje dista mucho de la personalidad misma del usuario, ¿no? Entonces sí que se utiliza muchísimo la empatía, porque más que la empatía con los demás, ¿no? De lo que los demás quieren, tú tienes que tener un poco de empatía con lo que tu personaje quiere. De hecho, eso es lo que más me costó a mí cuando yo empecé a ser roller, que fue hace 4 años, tampoco es mucho. Y en ese sentido es muy, muy interesante decir, jolín, es que me están haciendo esto y a mí me está molestando muchísimo, pues que en realidad en mi personaje es que le da igual, Claro. ¿sabes? O sea, es un psicópata sin sentimientos. Además, yo siempre hago personajes súper diferentes a mí. En uno fui una especie de adolescente psicópata y en el otro fui una monja enana. O sea, es que no podía empatizar de ninguna forma con eso. Entonces, en ese sentido, sí que se desarrolla mogollón de empatía de decir, no, coge, sepárate de lo que tú estás sintiendo como persona y ponte en el lugar de tu personaje y cómo actuaría tu personaje en esa situación. Puede ser, de hecho, un buen ejercicio para eso, para tomar decisiones desde una perspectiva más amplia, más racional y que contemple variables, ¿no? Al final en la vida diaria nos hace mucha falta eso. Salirnos de nuestro primer impulso Claro. emocional y decir, no, párate un momento,
vamos a ponernos en otra perspectiva y a ver lo que nos está sucediendo desde otro lugar, a ver cómo reaccionamos y qué variables hay y para poder tomar una decisión de forma más, digamos, consciente, ¿no? Que es al final el objetivo. Si, por ejemplo, tu personaje no dista de tu propia personalidad, entonces estás favoreciendo, digamos, que te expreses, ¿no? Que tu identidad esté ahí, poder definirte y poder mostrarte, expresarte de alguna forma, a lo mejor de formas que ni siquiera has descubierto en tu vida diaria, ¿no? Claro, de hecho te da como la libertad, ¿no? De decir, no, esto, o sea, yo si digo una frase que a mí me parece controvertida o que me da vergüenza lo que puedan pensar de mí o lo que sea como persona, luego eso en un juego de rol como un personaje tengo el escudo de, no, esto es lo que dice mi personaje, no es lo que digo yo, aunque realmente yo le esté poniendo mi propia personalidad al personaje, ¿no? Exactamente, estás ahí resguardado y protegido detrás de un personaje que te permite no dejar claro si eres tú o es tu personaje. Si les molesta, es tu personaje. Claro, claro, efectivamente. Pues de aquí saco una cosa que me mola mucho y es que, claro, podríamos sacar, corrígeme si no, que jugar a rol sí favorece el hecho de desarrollar la empatía, sobre todo si tú interpretas un personaje que no se parece mucho a ti mismo, porque claro, tienes que empatizar con un personaje, aunque sea ficticio. Y esto apela mucho a algo que a mí me parece que es un problema que tenemos todos en la vida real y que es algo completamente ahí enquistado de sociedad y tal, que es muchas veces hay que tener en cuenta, es que las demás personas no solo no tienen por qué pensar y actuar como yo, sino que es que lo lógico es que no pase eso, que muchas veces ponemos problemas donde no los hay porque digamos que nos ponemos nosotros como autores o artífices de lo que ha dicho el otro, ¿no? Es como si yo dijese esto sería porque busco problemas y es como, no, pero es que es otra persona, tío. Exacto. Él tendrá sus motivos y su manera de expresarse y cosas que tú no estás teniendo en cuenta por falta de empatía realmente, ¿no? Pues mira, ahí lo tenéis, chavales, ¿eh? Jugad al rol. Jugad al rol y así seréis más empáticos. Que os va a cambiar la vida. Os va a cambiar la vida, sí señor. Y Carlota y yo nos aseguraremos. Lo que pasa también, lo que sucede también es que, por ejemplo, eso es muy difícil para personalidades un poco más rígidas. A mí, por ejemplo, esto me pasaba cuando empecé, y es que de repente cuando era la adolescente psicópata, era una maga, de hecho, una maga azul, y claro, de repente yo me esforzaba muchísimo porque me pasaba lo mismo que has dicho antes, de tener tanto abanico de posibilidades que me limito a mí misma y digo, madre mía, es que no sé por dónde tirar, pues tiro por lo más aburrido, al final tiraba. Que además y luego también me pasaba... Los que hacen magia les pasan más todavía, porque si del rol de por sí te da 1.000 millones de posibilidades, cuando encima puedes usar magia ya... Sí, total. Y eso me abrió muchísimo el rollo de la creatividad. Mi máster me decía, pruébalo, tira los dados, a ver qué pasa, a ver qué puedes hacer. Y era como, joder, es que puedo hacer cualquier cosa. Y luego lo otro que me sucedía era que, claro, cuando me puteaban o me hacían alguna cosa, era como que la Carlota real decía, ¿perdona? Entonces a lo mejor me salía un poco de personaje y hacía alguna acción que no correspondía para nada con el carácter de mi personaje, pero no podía evitar, o sea, me lo pedía el cuerpo. A mí eso, como máster, de hecho, hay veces que hasta me mola que pase eso, porque yo creo que cuando una persona está en un juego de rol, está interpretando un personaje y pasa algo que de repente le hace salir de su personaje y él como persona es como, no tío, pero es total, no sé qué, es como... Si no llega a hacer una situación una situación incómoda o a faltar al respeto a alguien o lo que sea, es como, yo creo que eso es porque está disfrutando muchísimo, porque está súper metido, ¿no? Es como, me ha afectado personalmente esto y eso significa que es como me estoy creyendo a la historia, ¿no? O sea, es que estoy yo ahí de verdad. A mí eso me mola verlo. Totalmente. Hombre, ya si se va de mano Yo me lo he pasado y de repente pues se pone aquí a dar de hostias a la gente, pues no, evidentemente. No me ha pasado, pero vamos, ahí ya no me molaría. Pero un poquito de eso... O sea, para que te hagas una idea, yo me cargué a un amigo mío, lo maté. El personaje, no se cargó a su amigo, no es un asesino. A un personaje, es que encima era un hombre lagarto y era insoportable, se lo merecía. Malditos reptiles. Vale, este viene un poquito a colación. ¿Cómo afectan los juegos de rol en el vínculo con los demás jugadores en la vida real, con tus compañeros de juego? Sí, está bastante relacionado con lo que hablábamos antes de la mentalidad un poco más rígida, ¿no? O sea, depende un poco de la inteligencia emocional del jugador.
Es decir, su capacidad para identificar y gestionar sus propias emociones, como os he dicho antes de cargarme a mi amigo el reptil. Pues eso no fue una gestión muy allá. En el caso de que la persona tenga mayor inteligencia emocional, es más probable que separe las decisiones que toman el resto de personajes en la campaña de ataques directos a su persona, ¿no? A la persona que está detrás del personaje que interpreta. Queremos entender que todos los personajes actúan desde su personaje hacia el resto de personajes, no desde su persona hacia el resto de personas. Claro. Sin embargo, lo que decía, en mentes más rígidas, más perfeccionistas, sobre todo con baja tolerancia a la frustración, que eso es algo que está muy, muy de moda hoy en día con el tema de la inmediatez y tal, y con baja inteligencia emocional, pues se puede tomar que un compañero de campaña te haga una faena como un ataque personal y entonces generas un conflicto y los típicos picaos, ¿no? Como la gente que juega al FIFA y de repente le meten un gol y se cabrea. Es como, bueno, a ver, estamos jugando, es una tontería que te enfades por esto. Claro, es un poco similar, ¿no? Digamos. Y entonces, bueno, es importante tener clara la diferencia entre la persona y el personaje para no llevarse problemas fuera del tablero. Especialmente porque la falta de límites en los juegos de rol genera unas situaciones que se van de madre, caóticas, la gente se viene arribísima y cuanto más llevas jugando con las mismas personas, más quieres llevar al límite el juego y más quieres buscar las cosquillas al máster un poco, ¿no? Entonces, en todas las campañas hay uno o varios jugadores que quieren ver el mundo arder y destrozar la historia predeterminada del máster. Amén, amén, compañero. Tú como máster lo sabrás. Yo sí, lo sé. Y además, yo creo que por lo menos yo en todos los grupos de rol que he tenido, es verdad que no ha sido muy exagerado, nunca he tenido ningún problema importante con ninguno de mis jugadores, pero siempre he podido ponerle la etiqueta, digamos, a alguno de decir, este es el picao. Este es el que, si algo no sale como él pensaba o lo que sea, es como, joder, tío, bueno, no sé qué. Es el que se pica, ¿no? Un poco lo que hablábamos. Vamos a pasar, chavales, a una pregunta que creo que es la que todos habéis tenido en la cabeza cuando habéis visto el título de este vídeo y que íbamos a hablar con una psicóloga y tal. Porque, claro, esta era una movida muy importante en los años 80, ¿no? Cuando empezó todo el boom de Dungeons and Dragons y tal, sobre todo en Estados Unidos, que fue donde nació y tal. Y ¿es peligroso jugar al rol, como dicen algunos? Y más importante aún, ¿te mola mi tonito de ponerle más importancia de la que tiene? Me mola mucho. No, pero realmente, o sea, vale. ¿la gente se puede volver una maldita asesina o un loco de remate por jugar al rol? A ver, hay muchísima controversia con este tema porque, o sea, todos conocemos casos de chavales que se han vuelto tarumbas y han hecho alguna locura, ¿no? Y los medios o tal lo asocia a los juegos, ¿no? De los videojuegos o a las fricadas, la verdad. Siempre nos dan a los frikis. Sí. Y entonces es normal que exista esa duda, ¿vale? Pero es que realmente es como cualquier juego o como cualquier situación. O sea, las películas agresivas crean personas agresivas. Un niño pega en el colegio y es un bully porque le dejan jugar al Call of Duty o porque le ponen Pulp Fiction. Pues depende de la mochila previa que traiga cada usuario. O sea, evidentemente a determinadas edades, como he dicho antes, no es recomendable determinados tipos de violencia o con determinado tipo de, vamos, que sean muy explícitos o lo que sea, igual que con el sexo o con otros aspectos, ¿no? Pero al final depende en los casos los juegos de rol depende un poco de la mochila previa, ¿no? Los juegos de rol, al igual que los videojuegos o los deportes, que no estamos hablando tampoco de los deportes, juego más, ¿no? En el fútbol, madre mía, no sé, la agresividad, cómo se canaliza, ¿no? Ahí. Sí. Chelita. Claro. O sea, no son peligrosos de por sí, sino que depende de cómo lo viva cada jugador. No hay conflictos en todos los partidos de fútbol, no todo el mundo le pega a los contrincantes a los contrincantes del otro equipo porque haya perdido o cualquier cosa, igual que no en todos los niños alemanes se cargan su ordenador cuando pierden en un juego, ni todas las personas, ni todos los chavales matan a su familia con una katana por el Final Fantasy, vamos.
Es un caso muy famoso que a mí me llamó muchísimo la atención. De hecho, el Final Fantasy durante un tiempo fue como, wow, hay que tener cuidado con este juego. Luego lo jugué y fue como, yo creo que era cosa del chaval, ¿eh? Sí. Yo creo que no tenía que ver con el juego. Me siento igual de asesina que Entonces, antes, no más. exacto, mismo nivel de psicopatía. Entonces es importante estar atento a los efectos que los juegos tienen sobre nosotros, sobre todo cuando, vamos, cuando son los padres, ¿no? Los que tienen que estar pendientes de a qué juegan sus hijos. Eso sí que es súper importante, porque al final lo que hace un menor de edad es responsabilidad de los adultos a su cargo, de los tutores legales. Entonces tienen que estar muy pendientes y vigilar muchísimo a qué juegan, a qué no juegan, para qué edad está recomendado y para qué edades no. Y por mucho que tu hijo se coja la pataleta y diga que a Pepito le dejan tal, pues no, a ti no. O determinados juegos de rol, pues estar vigilando, oye, ¿y cómo jugáis? ¿Y a qué jugáis? Y tal, eso sí que es importante, ¿vale? Es importante, bueno, pues vigilar, no controlar, sino proteger a los menores sobre todo. Luego, aparte, hay que entender el rol como una herramienta más, una herramienta de ocio más. Puede tener efectos positivos y efectos negativos. Entonces, es esencial adaptar las normas de juego, como he dicho, para evitar ese contenido inapropiado y, si fuera necesario, incluso entre adultos, establecer alguna norma pactada entre el máster y los jugadores, para que facilite que todo el mundo esté a gusto, porque al final no es una broma ni es un juego cuando hay alguna persona que no está a gusto, cuando hay agresiones, cuando hay faltas de respeto o humillaciones más allá de la ficción. O sea, cuando ya estamos hablando de persona contra persona, no de personajes ni nada, sino que ya nos salimos del tablero. Eso es lo importante. Sí, de hecho, yo lo he hablado alguna vez y de hecho pienso hacer un vídeo que cuando lo tenga lo voy a dejar por ahí, en el que discuto un poco el tema de la sesión cero, ¿no? De quedar antes de empezar una campaña, todos los jugadores y máster, y decir, a ver chicos, esto... vamos, de hecho en mi caso completamente entre adultos, pero vamos, que eso ya ni te cuento de edades para abajo, ¿no? De decir, ¿qué temas no queréis que salgan, no? A lo mejor alguien, pues yo qué sé, pues tienen sus traumitas o tienen sus cosas que no quieren estar viviendo en una partida de rol, porque por muy en serio que te lo quieras tomar, es como dices tú, es ocio, es un juego y nadie se sienta en una mesa a jugar al rol para pasarlo mal. Entonces es como, bueno, pues yo no quiero que salga esto, o a mí me produce mucho miedo o mucha incomodez esto otro y no quiero que salga y tal. O sea que sí, pero vamos, para resumir un poquito, el tema es que ni un juego de rol, igual que ni un videojuego, ni un deporte, ni nada, te va a convertir en otra persona. Simplemente, pues quizás sea una vía, ¿no? De que tú encuentres para, pues, desatar tu personalidad, sea cual sea. Los que somos personas, pues no sé cómo decirlo, pero vamos, que no nos da por coger una katana y matar a nadie, pues simplemente no ocurrirá. Y las personas que, como dices tú, tengan ese bagaje, esa mochila, ese tipo de problemática detrás, pues quizás sí que lo encuentren como una vía, ¿no? Para explotar todo eso. Y nada, y tenerlo un poco en cuenta, como todo, yo creo que es que no es ni más ni menos en niños y en edades muy tempranas, para que, bueno, pues para tener una correcta educación, ¿no? Y que el niño crezca en, bueno, pues en un contenido y unos valores adecuados a su edad, ¿no? Más o menos. Sí, por ejemplo, sacando otra vez al chaval de la katana, ¿no? Al que se cargó a su familia, probablemente, o sea, lo que dicen los medios es, por culpa de tal, ¿sabes? Como si fuera la causa, cuando realmente Claro. a lo mejor es la inspiración simplemente. Claro. Y la inspiración no es algo malo mismo. Hay gente que se inspira en una hamburguesa y convierte a su familia en hamburguesas. ¿Hay que prohibir las hamburguesas? Por favor, no. Pero... Por favor. ¿Sabes? Entonces es lo que sucede. Ese chaval seguramente tendría una historia familiar y un bagaje, una mochila, como he dicho antes, que, bueno, pues se inspiró en eso, pues se podría haber inspirado en cualquier otra cosa. Claro. Yo de hecho yo creo que con los juegos de rol, la gente que es muy alarmista, ¿no? Que a lo mejor es como, Dios mío, juegan a un juego en el que, y es verdad, ¿no? Que pueden interpretar a un brujo que invoca a Satanás y que lo que sea, ¿no? O sea, que claro, todos los juegos de rol, perdona, puedes vivir cosas pues muy que a la gente le pueden asustar. Pero yo creo que a esas personas, a las personas alarmistas, lo que les haría falta es ver realmente, ¿no? Yo creo que esas personas nunca han estado en una sesión de rol. Yo creo que esas personas, en caso de que, por ejemplo, sean padres, pues no han estado viendo a sus hijos
jugar al rol. Yo creo que si lo hicieran no les preocuparía tanto. Cosa que quizá no pase tanto con los videojuegos, porque los videojuegos hay veces que los chavales juegan a videojuegos que no son para ellos y que salen unas cosas que alucinas, pero bueno, ese como no es nuestro tema. Pero yo creo que eso, que la gente que le tiene miedo al rol es por puro desconocimiento, como nos ha pasado en toda la historia de la humanidad, con todo lo que nos ha dado miedo. Cuando no estamos acostumbrados a, yo que sé, a la homosexualidad, nos da miedo porque no la conocemos, porque es algo nuevo y porque nos asusta, como con eso, como con 1.000 millones de cosas, que tampoco es cuestión de meterse, pero vamos, no sé si estarás de acuerdo, pero yo pienso así. O sea, Totalmente, es que ni yéndote a temas así, los pelirrojos, o sea, pensaban que eran como de Satanás o cosas claro. así. Es curioso además que lo hayas mencionado porque es que precisamente mi abuela, que es muy religiosa, como buena abuela, pues, vamos, yo cada vez que le decía que iba a jugar al rol, se pensaba que iba a hacer una ouija, o sea, no sé Claro, qué claro. imagen del rol tenía. Es como, pero, abuela, que estamos 5 personas alrededor de una mesa y un tablero soltando gilipolletes y hablando con voces absurdas, o sea, no estamos haciendo Efectivamente. nada. Efectivamente, cuando ellos se imaginarán que estamos utilizando la sangre de nuestros amigos para hacer una estrella de David en el Con los suelo con capuchas, velas. pues, Sí, sí, claro. Y es como, bueno, pues eso, la ignorancia que es la peor enfermedad del siglo XXI, la verdad. Y de todos totalmente. los Y siglos. mira que, curiosamente, en el siglo de la información es el que más desinformados estamos. Sí, 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 pero yo creo que claro, con el rol pasa mucho porque el rol sigue siendo, es verdad que bueno, ahora no tiene nada que ver con como cuando empezó, pero sigue siendo una cosa un poco de nicho y la gente todavía sigue sin tener mucha idea de lo que es, ni de cómo, qué aspecto tiene, ¿no? O sea que bueno. Vale, vamos a seguir, que todavía nos quedan un par de preguntitas. La siguiente, ¿puede ser productivo sacar lo peor de ti como persona en un personaje ficticio, en un personaje de rol? Esta me ha costado responderla porque realmente depende. La palabra favorita de los psicólogos, Depende. depende. Dep- Depende de la intención, porque claro, no es lo mismo que yo saque lo peor de mí porque me caes mal y te quiero fastidiar y quiero que dejes de jugar al rol porque quiero echarte de mi partida, o si es que te estoy ignorando en la partida porque en realidad en la vida real te estoy ignorando, o eres una persona que tal, o tengo algo contra ti, o cualquier rollo así agresivo o pasivo-agresivo. No, eso no es productivo. La violencia y la agresividad nunca estaban justificadas y me refiero en la vida real, ¿no? O sea, con una intención de hacer daño a posta. Entonces, es verdad que, por ejemplo, yo normalmente he jugado siempre con amigos o con gente que no conozco, pero que somos todos muy amigables y muy majos, pero imagínate los chavales de hoy en día, imagínate un grupo de chavales de 16 años que no se conocen o que se conocen, pero uno invita a otro que no le cae bien a tal, y entonces si eso se lleva al tablero, ahí es cuando no es productivo sacar tu lado más mm, turbio, vamos a decir, pero sí que es verdad que puede ser también una herramienta para sublimar ciertos aspectos o impulsos o pensamientos que no vamos a llevar a cabo en nuestra vida real, porque somos seres más o menos funcionales, pero Por sí pueden suerte. servir de desahogo, de expresión emocional, que no somos capaces a lo mejor de canalizar a través de otro medio, pues esta gente que no sabe cómo canalizar su ira o su tristeza o su frustración, ¿no? Canalizarla a través del rol puede ser similar a canalizarla a través de la música y pegar 4 voces y te quedar más a gusto que nadie, o pintar, los pintores estos que se ponen así y tal. Puede ser una Claro. forma de expresión emocional como otra cualquiera, o expresión una parte de ti, y eso, mientras no dañe a nadie y no te dañe a ti mismo, es productivo. Eso sí puede ser productivo. Qué También, guay. por ejemplo, para el tema que hablábamos antes de la creatividad, de el tema de buscarle las cosquillas al juego, a ver hasta dónde, y de, digamos, desarrollar tu creatividad y tu capacidad de decisión al máximo, ¿no? Darte cuenta de todo el abanico y saber decidir lo que tú quieres y que sea productivo para el juego. Es importante la intención y saber dónde están los límites éticos, digamos. Claro. Sí, lo de la intención, claro, lo entiendo, evidentemente, porque, claro, no es lo mismo sacar lo peor de ti en un personaje completamente ajeno al mundo real que utilizarlo de excusa para ser un cabrón con otra persona, evidentemente.
Ese es el resumen de lo que acabo de Sí. soltar. Ella está para ser la chica que ha estudiado, inteligente, que sabe de lo que habla, y yo soy el que suelta la frase de cuñado de turno para que lo entienda la gente. Ya está. Sí, aquí No, de cuñado no, está perfectamente estamos, explicado, está estamos genial. jugando a rol, Carlota. O sea, cada uno aquí tenemos nuestro rol y hay que seguirlo, ¿sabes? Vale, guay, pues nada, voy a seguir, ¿vale? Para que no se haga muy largo, pero es que me está gustando mucho y te quiero hacer todas las preguntas que teníamos habladas, ¿vale? ¿Puede ser el rol terapéutico? Así como para un poco terminar de unir ya todo lo que hemos hablado anteriormente. A ver, realmente terapéutico es cualquier herramienta que nos permita, digamos, mejorar alguna habilidad o algún aspecto en el que flaqueemos un poquito más, ¿no? Entonces, en este caso el rol, que es una herramienta que nos permite desarrollar la creatividad, socializar, muchísimas personas hoy en día utilizan los juegos de rol, juegos y otros como una manera de conectar con sus amigos, digamos. O sea, yo había un momento que, el momento en que veía al grupo de rol, o sea, que era mi grupo de amigos precisamente, era en las quedadas de rol. Entonces era como quedábamos, pedíamos pizza, no sé qué, la partida y luego nos quedábamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y eso sucede también con los chavales. Al final, las quedadas para jugar al LOL o incluso la Play jugando al Call of Duty, ¿sabes? Que al final los chavales hoy en día se relacionan muchísimo a través de este tipo de juegos. Entonces, dependiendo de cuáles sean las dificultades de la persona, sí que puede ser muy terapéutico. En el caso de socializar, como hablábamos antes, si hay personas que tienen una gran dificultad con la gestión emocional, digamos, con lo que hablábamos de no tomarse a lo personal las cosas que suceden en el juego o no llevar conflictos externos al tablero de juego, si no sucede eso, sí puede ser bastante positivo, desde luego. En el caso de que las dificultades, ya estamos yo ahora ya estoy hablando de un tema más terapéutico, rollo utilizarlo en terapia Sí. o para ayudar a algún tipo de discapacidad o, por ejemplo, en algunos casos de autismo o, digamos, bueno, en el ámbito educativo flipas. O sea, el tema de los juegos de rol es que es brutal cómo se aprende. O sea, al final se aprende haciendo y es como mejor puedan aprender los chavales, ¿no? Pero ya llevándolo un poco más al terreno de la terapia, si las dificultades son muy limitantes, a lo mejor el contexto en el que se debería jugar a rol para trabajar un aspecto determinado debería ser en un contexto más guiado por un profesional que si se descontrola sepa por dónde reconducir, Claro. tal, ese tipo de cosas, ¿no? Para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Y de hecho algunas técnicas de psicodrama, que es muy interesante, la verdad, comparten habilidades con los juegos de rol. Por ejemplo, la silla vacía, que la silla vacía es como literal una silla vacía, donde te imaginas que está, pues a lo mejor puede ser tu padre, Sí, un una persona en amigo, concreto. tu exnovio, quien tú necesites en ese momento para trabajar determinado aspecto, o incluso tú mismo en el pasado, o tú de niño, o un lado de ti, como por ejemplo el lado más impulsivo, o tu lado más agresivo, y para que puedas tener una conversación o decirle algo, ¿no? Es una forma de rebajar muchísimo la tensión. Las esculturas, por ejemplo, que es convertirte tú en una escultura de una situación determinada que te plantee el terapeuta, pues todo eso también necesita abstracción, interpretación, imaginación, que son características muy, muy propias del rol, ¿no? Además, bueno, lo importante es que estén adaptados, ¿no? Lo importante de una técnica psicológica siempre es el para qué. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estás utilizando el rol, no? Entonces, en ese sentido, eso ya, por eso es importante que si se utiliza sea en un contexto controlado, siempre que sea algo pues, que esté dificultando el bienestar de la persona de forma preocupante, no digamos que no esté a gusto, ¿no? Además, también puede ser muy interesante utilizar los juegos de rol para representar una situación real, pero en un contexto de ficción. Al final estás depositando ahí una información muy útil para el terapeuta en este caso, en el caso de que lo ¿no? Por ejemplo, en el sentido de si hay alguna figura de autoridad, ¿qué figura de su vida está representando ahí
¿no? Si imagínate, tienes un padre autoritario y de repente te imaginas que hay un rey que te está molestando y te está fastidiando tal, y pues ahí puedes ver mucho la dinámica, así, ya que no podemos ir a las casas de la gente siempre para ver cómo la dinámica en su contexto, pues por lo menos tener un contexto artificial en el que sí que se pueda ver un poco la interacción entre el paciente y su contexto, ¿no? Siempre de una forma que además sale muy inconsciente, porque como no estás hablando específicamente de su padre, no entran, o de su padre, de su madre, o de quien sea, no se no dan cuenta de entran la los triquiñuela. prejuicios, o no entran los sesgos, no entra el consciente, sino que estás trabajando ahí con, como digo yo, el cogote del paciente. Sí, qué guay. Entonces puede ser muy, muy interesante. También, por ejemplo, es no solamente observar la dinámica que se genera, sino incluso poder restaurar un poco cómo se relaciona el paciente con esa figura en concreto y proponer una alternativa y luego, claro, después habrá que hablar fuera de la ficción, pues cómo eso le ha podido afectar, no sé qué, no sé cuánto, y llevarlo a la práctica. Claro, claro. Joder, pues me ha resultado muy curioso porque, claro, otra duda que yo siempre he tenido, que de hecho el otro día estuve haciendo un directo y me lo comentaba una chica, una suscriptora de mi canal, y era como el rollo de utilizar el rol como terapia para gente con ciertos tipos de problemas determinados, como por ejemplo pues autismo y cosas así. Entonces, claro, realmente, claro, yo no me puedo sentar a una mesa como máster con unas cuantas personas que tengan ese tipo de problemas porque ni yo sabría cómo enfocar la partida al no tener yo ninguna noción como psicólogo. Y lo que dices tú, y luego de repente si se tuerce por lo que sea la cosa, yo no sabría reconducir. O sea que es como que el rol así en crudo ala directamente, pues no, pero sí que como herramienta de psicología sí que puede ser útil y me parece muy curioso, me parece muy interesante. Y el tema del rol en la enseñanza a mí me llama muchísimo la atención. Además es que, claro, tengo muchísimos colegas también profes de niños y tal, y siempre lo he pensado, digo, tío, yo si fuera profe, me llevaría el rol a las clases seguro, seguro. Vamos, de hecho, hay gente que son, o sea, hay gente rollo rolera importante, medio famosilla y tal, que son profes, que además no sé por qué, pero siempre es como que está muy unido el concepto y se llevan siempre el rol a las clases con los niños y puede estar muy guay. Yo he visto artículos, de hecho, bicheando precisamente de profesores que lo llevan para clases de matemáticas incluso, o de naturales, que es como, o sea, a mí no se me ocurría ningún juego de rol para explicar matemáticas, pero realmente si se puede hacer, desde luego es muy útil, porque además es muy práctico, muy ameno y los chavales, vamos, es que lo disfrutan muchísimo y aprenden sin darse cuenta, que al final es como... Ya, Aprender mola, pero tienes que como que engañar un poco ahí claro, al, sí, al sí. cerebro, ¿no? Pero sobre todo lo que sí he visto en un montón de estudios es los efectos positivos que tiene para trabajar valores, ética, trabajo en equipo, socialización, mogollón, pero sobre todo lo del trabajo en equipo y los valores, mogollón. De hecho, hay pocos estudios, pero también se aplica a autismo y otras dificultades, ¿no? Ujú. Y, y yo creo que adaptando la campaña o adaptando el juego a las posibilidades de cada uno, vamos, mientras se pueda, a mí me parece una herramienta muy bonita y muy útil, muy completa también. Sí, a mí es de las cosas que me llama la atención porque me parece muy bonito. O sea, que me mola que lo hayas dicho porque es que a mí me parece muy bonito. Y aprovecho para contar una anécdota que creo que no la había contado nunca en mi canal y es mi primera experiencia en el rol fue en el instituto. Primicia. Sí, sí. Fue en el instituto y fue porque yo entré, o sea, me mudé a una ciudad nueva con mis padres y tal cuando yo tenía 12 años. Entonces entré a segundo de la ESO en un instituto que se acababa de construir y no había nada, había 4 profesores y éramos, de hecho creo que literalmente éramos como 7 8 alumnos. En plan, había una clase, vamos, estrenando instituto. Y el caso es que una de las asignaturas que pusieron desde el principio fue religión. ¿Y qué pasó en mi clase? Que no la cogió ni Dios, porque nadie quería hacer religión. Entonces, el profe de religión era cura, el señor,
Bueno, señor, no, era bastante jovencito, tendría 30 y pico años, ¿no? Por entonces. Y el tío cogió y dijo, vale, no queréis hacer religión y tal, entonces como que la alternativa era ética. Y dijo, venga, pues yo os voy a dar yo ética. Y fue como, pero si este tío da religión tal. Y dijo, pues vamos a jugar a rol. Y estuvimos jugando un juego de rol era de una mafia italoamericana de este rollo de los 50 rollo Los Sopranos. O sea, y me lo pasé que flipas. Además, claro, él trajo el rol como súper simplificado, no había casi reglas y tal, y era simplemente, pues, nos dividió en dos grupos y éramos dos familias antagonistas de mafia y tal. Y teníamos como que buscarnos las cosquillas los unos a los otros para quitarnos comercios y tal. Además, consiguió el tío no centrarse en el asesinato, en matarnos los unos a los otros, sino en eso, en quitarnos comercio, distribución bueno, de drogas sí había, pero bueno, coño, yo qué sé. Pero muy guay, o sea, me moló mucho cómo lo hizo y eso se me quedó de alguna manera. Hasta que... joder, es que me acabo de dar cuenta. Yo creo que fue por eso, por lo que años después dije, tío, eso del rol me moló un huevo. Lo voy a volver a buscar. Yo creo que eso me puede molar a mí. Y nada, ese es el rollito. Pues... Es que tal cual, se aprende muchísimo. sí, es la hostia. Que nada, Carlota, me ha flipado hablar contigo. Me lo he pasado súper bien. He aprendido, además. A mí también. Y nada, y yo encantadísimo de tenerte aquí y que vuelvas cuando quieras. Estas son las preguntas que tenía preparadas para hoy, chicos. Bueno, os iba a decir que si alguno surge alguna duda o alguna cosa que queráis comentar o qué tal, lo podéis dejar en los comentarios, que de hecho ya lo he estado hablando antes con Carlota, y si yo no soy capaz, porque no tengo conocimiento suficiente, de responderos a la pregunta, pues charlaré con ella para que me informe un poco o para que incluso ella os conteste y tal, que me parece que además esto puede ser un hilo guay de conversación y de cosas interesantes que puedan surgir. Y poquito más, chicos. Yo encantada. Vamos, yo feliz aquí me lo he pasado pipa, o sea que cuando quieras, ya sabes. Y encantada de responder cualquier pregunta que tengáis. Qué bien. Al otro lado de la pantalla. Vale. Pues 1000 millones de gracias, Carlota. Nos vemos, a ver si nos vemos en persona prontito. Y nada, Ojalá. chicos, poquito más que deciros. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la semana que viene y mientras tanto, seguid practicando el arte de Nigromarte. Adiós, amiguitos.